Evangelio del día jueves 12 de diciembre de 2024. Jueves de la segunda semana de Adviento, solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 48. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Muy buenos días y feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy la iglesia está celebrando una de las apariciones marianas, la de la Virgen de Guadalupe. Ahora, veamos un poco primero el Evangelio, porque creo que a la luz del Evangelio, a la luz de la Sagrada Escritura, vamos a poder disfrutar y entender mucho mejor lo que sucedió en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El Evangelio nos narra cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Recuerdas ese momento? Cuando María saluda a Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo y hasta el hijo que llevaba en el vientre brinca de gozo con solo oír el saludo de María. Claro, no es algo que nos deba de sorprender mucho si el mismo ángel cuando saluda a María la llama la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando José dudaba tomar a María en su casa? ¿Y qué es lo que el ángel le dice a José? No tengas miedo, que lo que le ha sucedido a ella es obra del Espíritu Santo. Eso es en el Nuevo Testamento. Si reflexionamos algunos de los textos del Antiguo Testamento que nos hablan de esas especies de epifanías o de encuentro que algunos han tenido con Dios, recordar por ejemplo a Moisés, cuando subía a la presencia de Dios y que pasaba mucho tiempo en oración, ¿no dice la Sagrada Escritura que bajó con el rostro radiante y que los que estaban ahí se daban cuenta de que él había hablado con Dios? Bien. ¿Qué no decir de María, la madre de Jesús? ¿Qué no decir de esa mujer que como una fiel israelita estaba aguardando la promesa y en ella se hizo realidad? Aquellas profecías de antiguo que decían, mirad que la Virgen va a concebir y va a dar a luz a un hijo. Bueno, la misma imagen, pudiéramos nosotros decir así, de María en la Sagrada Escritura, ya nos está hablando de que Dios no abandona a su pueblo, de que Dios es fiel a sus promesas y cuida de todos sus hijos. Ahora, el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, no era solamente para hombres de una sola raza, como lo era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la fe era solamente para los judíos. Si tú no eras judío, no recibías las promesas de Dios. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, esas promesas se abren para absolutamente todos, de toda lengua, de toda raza. Y es ahí donde nosotros podemos ir viendo cómo el Evangelio se tiene que predicar a todas las naciones. Y el Evangelio es la buena noticia de que Dios nos ama, de que tenemos un Dios vivo y verdadero que nos ama. Ahora me vas a decir, bueno, padre, sí, pero háblenos de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que sucedió? Hablar de la Virgen de Guadalupe es precisamente hablar de una forma de evangelización única y particular.
de una manera de evangelización completamente efectiva y, pudiéramos decir, hasta un modelo para nuestros días aún sobre cómo evangelizar. Porque los españoles misioneros, si bien es cierto, de una u otra forma llevaban consigo la encomienda de evangelizar a estas nuevas regiones que ellos estaban descubriendo, lo hacían a golpe de espada. Lo hacían de una manera obligada. Si tú no aceptabas el Dios de los cristianos, a golpe de espada te tenían que hacer creer que Jesús era el Señor. Obviamente, así no entra. El amor jamás va a entrar a golpe de espada, a golpe de sangre, no. En la Virgen María nosotros vemos que lo que la fuerza de la espada nunca logró convencer el corazón, lo vino a hacer una caricia de un toque maternal en María. Ahora, veamos un poco el contexto histórico. Europa estaba sufriendo. Era una época de guerras, era una época de mucha hambre en Europa. De ahí la necesidad de tener que encontrar nuevas rutas para llegar a las Indias y tratar de tener nuevos comercios. De ahí es que se descubrió, tratando de sacar nuevas rutas, todo el continente americano. Europa estaba en una gran necesidad. Y al llegar a estas tierras se dan cuenta de la abundancia de comida que había. Pero no todo era bueno en estas tierras. Así como Europa tenía esa crisis económica, pudiéramos decir, esa crisis social que estaba sucediendo, así también en estas nuevas tierras había mucho pan, había una estabilidad económica quizás muy buena, pero el pueblo estaba sufriendo mucho y basta leer todos los artículos relacionados a que el pueblo estaba muy en descontento con los dioses que tenían. Y dioses falsos, por supuesto, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el dios Huitzilopochtli o en el dios Quetzalcóatl, que a estos dioses falsos exigían sacrificios humanos y pareciese que eran insaciables. Aunque la sociedad vivía muy bien, ellos tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios humanos. Y eso empezó a cansar mucho al pueblo. Vivían en una estabilidad económica, pero con una carencia y con un miedo a que quién va a ser el siguiente que va a tener que ser sacrificado. Es ahí donde cuando ellos escuchan el Dios que los españoles les traen, por un lado, es un Dios de esperanza. Por un lado, sí, suscita en muy pocos de ellos el amor y el querer conocer a ese Dios libertador, a ese Dios que perdona, a ese Dios que en lugar de quitar la vida, les da la vida. Pero por otro lado, no entendían cómo ellos se afanaban tanto en cosas materiales, porque ahí fue donde, junto con la evangelización, también los españoles empezaban a hacer un saqueo tremendo de todas las riquezas naturales que tenían estas tierras. Entonces, ¿cómo poder creer al evangelizador que les está hablando de Dios y al mismo tiempo les está robando sus bienes? ¿Cómo poder creer de ese Dios que ama y perdona, que cuando no le sirves te cae la espada? Entonces, los indígenas estaban también sufriendo y estaban en un gran descontento. Por un lado, por sus propios dioses, por sus propias raíces, que esa cultura ya los estaba oprimiendo. Y por otro lado, porque habían puesto la esperanza en aquellos forasteros que venían hablando de un Dios de paz, que a la hora de la lucha, de la conquista, también se dan cuenta que dejan mucho que desear. Es ahí donde sucede el milagro guadalupano. Y lo voy a decir de esta manera, ese milagro sigue sucediendo el día de hoy. Pues cada vez que nosotros contemplamos una imagen de la Virgen de Guadalupe, en realidad no estamos contemplando una imagen, es un códice que tiene la figura de una mujer, pero es un códice, mucho menos es una fotografía.
Cuando yo me refiero a códice, es que los indígenas, los náhuatl, cuando ellos lo ven, ellos entienden lo que la imagen les está diciendo. Ahí pudiéramos decir, es un evangelio pintado a colores. El discurso de los españoles que les daban verbalmente al narrar el evangelio no les entendía muy bien porque los españoles no hablaban náhuatl. La Virgen María cuando se aparece como una mestiza, como una mexicana y les habla en náhuatl. Es ahí donde ellos sí entienden y logran comprender lo que ella les está anunciando. Eso es importante para nosotros, porque en el lenguaje náhuatl, que cuando lo traducimos al español suena muy bonito, pero pierde la fuerza del impacto. María no se presenta a ella misma. María está presentando a su hijo. María está hablando de su hijo. Y la forma náhuatl como presentan a alguien es precisamente dando un poco de referencia. Es como diciendo, yo soy el mensajero de. María cuando dice, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entendamos bien esto. María no se está presentando a ella misma. Ella está evangelizando. Ella viene a presentar a su hijo. Y por ahí algunos dicen que la mujer vestida de sol no está en realidad vestida de sol. Está vestida de un manto con estrellas, pero el sol está atrás de ella. Ella está preparándole el camino al sol de justicia. Está preparándole el camino a su hijo. Y hablar de todo el códice, entrar con todos los detalles que tiene, llevaríamos mucho tiempo, pero vale la pena. Porque hay algunos aspectos que en nuestra cultura occidental no se entiende, pero el indígena náhuatl lo logró comprender. Por ejemplo, para ellos, una mujer casada era una mujer que se hacía trenzas. Una mujer después de ser comprometida y que tenía relaciones sexuales con su marido, se hacía una trenza. Ya no tenía el pelo suelto. María, si tú la observas, tiene el pelo suelto y con un partido a la mitad, lo que significa que ella es virgen. Ella pudiéramos decir literalmente, es virgen. Pero también la postura que tiene con el cinto arriba de su vientre significa que ella está esperando un hijo. Esa es la mejor anunciación del evangelio, pudiéramos decir, el mejor anuncio del evangelio. La madre tierna que viene a hablar, la madre que trae un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, la mujer que va a dar vida, no que la va a tomar, sino que da vida como madre, pero también ella de una manera particular con el mensaje que trae. Otro aspecto importante que pudiéramos ver son el juego de las manos. En una mano, la mano es redondeada, muy de indígena. La otra mano es una mano estilizada, muy alargada, muy española. María está juntando las dos culturas. Ella es la madre de toda la humanidad, no solamente de los mexicanos, y está enseñando la unidad, no de las dos razas, sino de todo el género humano. Y hasta algunos pudieran decir, del hombre con Dios, pues en ella el verbo se hizo carne. Lo importante, y quisiera yo que nos quedáramos con esta idea, el mensaje guadalupano sigue siendo un mensaje nuevo para nosotros. Porque ella al presentarse como la madre del verdadero Dios por quien se vive, está hablando de Jesús. Ella no es Dios. Ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive y por quien vivimos nosotros. ¿A quién le damos? ¿Quién ha salvado nuestra vida? Jesús. Es Jesús el verdadero Dios. Pero ella viene en un momento para aplacar, para exterminar esos dioses falsos, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, esos dioses que exigían la vida humana. Y ella viene y dice, ya no ellos, sino el verdadero Dios por quien se vive, Jesús. ¿Es que acaso el día de hoy nosotros hemos logrado entender ese mensaje?
¿Es que acaso habrá algunos dioses falsos entre nosotros que exigen la vida humana? Alguien pudiera decir, no, padre, ya ni siquiera tenemos pirámides. Las pirámides son solamente de adorno. Esos templos de sacrificio ya nada más son de adorno para los turistas. Ya no tenemos dioses falsos. Sí, sí hay muchos dioses falsos que siguen exigiendo la vida. Por ejemplo, el dios falso de un estereotipo de belleza, donde se puede entrar en anorexia hasta el punto de morir. El dios falso del placer, de la drogadicción, que las personas pueden incluso perder su vida y nunca ser saciados. El dios falso del poder, que buscan cada vez dominar más y explotar más al pueblo. El dios de la codicia, el dios de los narcotraficantes que te pide matar gente hasta que no encuentras esa saciedad en la codicia humana. Son dioses falsos. Son dioses que no dan vida. Son dioses que no sacian. Son dioses que lo único que hacen es quitarte la vida. María, con el toque maternal del amor, te está presentando al verdadero Dios por quien se vive. Contemplar a María es contemplar el Evangelio que sigue acercándose a nosotros. Y nosotros deberíamos escuchar lo que el ángel le dijo a José: no tengas miedo de tomar a María en tu casa, de llevarla, de recibirla en tu casa. No tengas miedo de dirigirte a ella, dirígete a ella, pues no hay nadie mejor que te lleve a Jesús que María. Incluso en el Evangelio hay un mandamiento que María nos da: hagan lo que Jesús les dice. Acercarnos a María es de una manera segura acercarnos a Jesús, porque ella nos va a llevar a Jesús. Incluso en el Evangelio, ¿recuerdas cuando los 3 reyes magos en el Evangelio, aquellos magos de Oriente, sabios de Oriente, le regalan a Jesús oro, incienso y mirra? Jesús era un bebé y a ellos se los dan a Jesús. Te pregunto, ¿quién cuidó de esos regalos? María. Y no es precisamente Jesús quien nos deja a María en la cruz para que cuidemos de ella o para que ella cuide de nosotros. Seguramente para que ella nos siga enseñando cómo ser dóciles a Dios, pues incluso en medio de los apóstoles, ella, la llena de gracia, estuvo presente cuando el Espíritu Santo se derramó. El día de hoy, no tengas miedo de tomar a María en tu casa y de invitarla a que venga y te hable, que con su toque maternal te muestre quién es el verdadero Dios por quien se vive. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que se acerca a nosotros y nos ama hasta el extremo de incluso darnos a su madre como madre nuestra, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un mundo lleno de miedo, en un mundo lleno de temor, de angustia, en un mundo lleno de sombras, hoy se sigue escuchando esa voz que dice: no tengas miedo, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi regazo y mi protección? Que esta fiesta de Guadalupe no sea una tradición, sino que se haga una experiencia en nosotros, donde también nosotros, como Isabel, quedemos llenos del Espíritu Santo y glorifiquemos a Dios, porque grandes cosas ha hecho en favor de su pueblo. Que tengas un excelente día.